Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad. Buenos días. El Hospital San Rafael de Pasto y la comunidad de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios les da la más cordial bienvenida al primer simposio regional sobre depresión y suicidio, temáticas de gran importancia en la actualidad y presentes en nuestro entorno. Este primer simposio regional sobre depresión y suicidio se realiza debido al interés del Hospital San Rafael de Pasto por minimizar la ocurrencia de episodios suicidas en la comunidad de nuestro departamento. En la mesa de honor saludamos Reverendo Padre Raúl Osés de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. También se encuentra Fray Rubén Roballo, superior de la comunidad de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Nos acompaña también el doctor Germán Villasís, director general y representante legal del Hospital San Rafael de Pasto. De igual manera, hace presencia el doctor Jesús Tonguino, subdirector científico del Hospital San Rafael de Pasto, y la especialista Claudia Bravo, gestora de responsabilidad social empresarial. De igual manera, extendemos nuestro más cordial saludo de bienvenida a los expositores y conferencistas que se hacen presentes durante esta jornada. Todo lo que Dios ha creado y sustenta son motivos para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios. Con esta nuestra celebración, nosotros profesamos nuestra fe. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Deseamos una feliz jornada. Gracias, Padre. Buenos días para todos. Es un honor para mí poder dirigirme a todos ustedes en este grandioso día. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios nació hace 479 años, en el año de 1439, en la ciudad de Granada, España. En América Latina, la Orden Hospitalaria cuenta con más de 40 centros sociales y asistenciales dedicados a la salud mental. En Colombia, estamos presentes en 4 horas asistenciales. Desde hace aproximadamente 100 años, somos pioneros en investigación y atención en salud mental a través de una red de profesionales y de clínicas. La comunidad de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, las directivas del Hospital San Rafael de Pasto, también la doctora Claudia Bravo, damos la bienvenida a todos ustedes a este gran y magno importante evento. Bienvenidos todos. Me corresponde realmente protocolizar la instalación del evento, y la verdad es que yo quiero decirles de una manera muy amigable a todos los estimados invitados que se han hecho presentes el día de hoy, que tengan un hermoso día. Les agradezco su valiosa presencia, mil gracias por la dedicación a que este evento sea una realidad. La presencia de todos ustedes es una prueba fehaciente del éxito del evento y un gran estímulo para seguir adelante. Entonces, instalamos el simposio y disfrutemos al máximo de este evento. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. ¿Por qué nace este evento que hoy está haciendo el Hospital San Rafael de Pasto? El objetivo fundamental a través de nuestros expositores es concientizar a la población y a las personas que los rodean a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a este nutrido y respetado auditorio. Un saludo muy especial a los hermanos hospitalarios de la Orden de San Juan de Dios,
a los directivos, ponentes, invitados de otras casas, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, respetado auditorio, gracias por regalarnos su tiempo. Queríamos informar a ustedes que este evento es absolutamente subvencionado por Hospital San Rafael de Pasto, con la dirección o liderazgo de la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial. El resultado de este importante proyecto es la actuación de todo un equipo que trabajó sobre metas, las cuales las estamos evidenciando en este momento. Sean todos ustedes bienvenidos. Damos inicio ya entonces con las conferencias que nos citan en este primer simposio regional sobre depresión y suicidio. Recibimos al doctor Hernán Santa Cruz Oleas desde la ciudad de Bogotá. Él es psiquiatra, psicoanalista, especialista en psiquiatría de enlace, profesor titular y emérito de psiquiatría, expresidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Actualmente preside las sociedades de psicoanalítica en Colombia. Ha realizado 94 publicaciones y en esta mañana nos va a hablar sobre aspectos psicodinámicos y psicosociales de la depresión y el suicidio. Demos entonces la bienvenida al doctor Santa Cruz Oleas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Quiero empezar haciendo una tarea de viejo. La tarea de los viejos es acordarse. Yo en 1982 estuve presente en el cincuentenario del Hospital San Rafael. Yo voy a centrarme más que todo en el suicidio y además porque algunas publicaciones y algunos trabajos que hemos hecho muestran la relación del suicidio más con los trastornos de personalidad que con la depresión. 2.100 y 2.386 suicidios consumados han ocurrido en los últimos 20 años, ¿sí?, en Colombia. O sea, las cifras globales de suicidio, aunque admitimos que puede haber un subregistro que cada vez es menor, son de alrededor de 2.000, exageremos, 2.500 personas se han suicidado en el país. Mientras más alta es la tasa de suicidio, más baja es la de homicidio. Y a la inversa, mientras más alta es la tasa de homicidios, más baja es la de suicidios. Estos suicidios, y me refiero al país en general, se han vuelto muy preocupantes porque, aun cuando el número no es mayor, sin embargo, ha cambiado la población que se suicida. O sea, cada vez más se mata más gente joven, que constituyen más o menos un 60% de la población suicida total. Son en su mayoría varones. Se han suicidado la mitad de ellos bajo el efecto del alcohol. Entonces no podemos omitir esa combinación de dos conductas autodestructivas. Ahora, 2/3 partes de la gente que se suicida tiene un trastorno de personalidad del grupo B asociado. ¿Cómo mejoramos la debilidad afectiva de los estudiantes en relación al bullying y matoneo? ¿Cómo reemplaza uno una mamá? ¿Cómo reemplaza uno una mamá en el primer año de vida? Pues no tiene reemplazo. Yo pienso que las mujeres que quieren tener hijos y que van a tener hijos o que los tendrán en el futuro, deberían asegurar primero la posibilidad de estar un tiempo suficiente, o sea, tener ahorros, tener, no sé, una póliza de maternidad. Seguro que ya las compañías de seguro se la van a inventar, ¿no?, para garantizar que haya ingresos que permitan que esa mujer críe, ¿sí? ¿Qué hacemos? Que los hombres sean más responsables y más, o sea, y se queden cuando embarazan a alguien y respondan, ¿sí? De esos 360 intentos de suicidio, el 70%
de ellos no tenían papá presente. Continuamos con las conferencias de esta jornada. Recibimos a la doctora Ana María Coral, quien es médico cirujana y actualmente se desempeña como psiquiatra en el Hospital San Rafael de Pasto. Ella nos va a hablar sobre aspectos fenomenológicos del suicidio intrahospitalario. Buenos días para todos y gracias al Hospital San Rafael pues, por la invitación. La conferencia que sigue a continuación es sobre suicidio intrahospitalario, un tema muy importante tanto para la comunidad, las familias y también para todo el personal que trabajamos en salud mental, ¿no? Básicamente la depresión es la que lleva el primer ranking. Una enfermedad médica crónica como lo son la diabetes específicamente, las enfermedades reumatoideas, las fibromialgias. Existe una población más vulnerable, en este momento hablamos de la población LGTBI, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y los trastornos de personalidad, especialmente el trastorno limítrofe de la personalidad. Tenemos que el suicidio intrahospitalario pues tiene unas implicaciones legales, éticas y ya es de relación de la salud pública, ¿no? Es un evento adverso donde se presenta una lesión o un daño que se hace intrahospitalariamente y lastimosamente lleva hacia la muerte. Salto al vacío del 20%, esto se da muy frecuentemente pero en instituciones que no son psiquiátricas, a veces, y eso lo vemos aquí, que no remiten rápido el paciente, entonces puede estar en el hospital departamental, en el San Pedro, 8 o 10 días, entonces eso aumenta pues el riesgo de que se suicide en un salto al vacío. Y la intoxicación básicamente se hace porque roban fármacos en un descuido de las enfermeras y pues lastimosamente se toman los fármacos que a veces no son para... Bueno, aquí me están preguntando si las instituciones de salud capacitan o preparan al entorno familiar o a la institución educativa. Bueno, por mi experiencia sí se hace una capacitación a las familias, se hacen unas reuniones familiares y eso es supremamente importante tanto en el inicio de la hospitalización del paciente y durante la estancia se hacen unas reuniones familiares y también se les enseña, ¿no?, a identificar de pronto cuando el paciente adquiere este tipo de conductas. Recibimos entonces en esta jornada también a la doctora Dora Cardona Giraldo. La doctora Dora Cardona es médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en gerencia de prevención y atención de desastres de la Universidad Tecnológica de Pereira, coordinadora del área de psiquiatría de esta misma institución, docente del programa de medicina y de posgrado de psiquiatría de la Universidad Tecnológica de Pereira, investigadora en los campos de depresión, suicidio, resiliencia, salud mental en desastres, autora de artículos y capítulos de libros sobre estos mismos temas, y a continuación nos va a hablar sobre el sentido de la vida y orientaciones suicidas. Bienvenida, doctora Carlos. Buenos días, primero que todo pues muy contenta de estar en Pasto, dado que el sentido, que el suicidio ha ido aumentando justamente en la población adolescente y joven, en contravía de todas las estadísticas que hasta hace muy poco, hasta hace unos 10 años, siempre se decía que era de la edad madura y de ancianos, y ahorita todas las estadísticas cada vez aumenta más en adolescentes y jóvenes. Entonces en nuestra Universidad Tecnológica de Pereira, yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Pereira y allá hicimos una investigación que se llama Sentido de Vida y Orientaciones Suicidas en jóvenes universitarios de la ciudad de Pereira, y bueno, queríamos encontrar qué es lo que anima la vida. Para empezar, quisiera decirle que desde la perspectiva, así como el doctor Santa Cruz estaba hablando ahorita desde la perspectiva psicoanalítica, yo les voy a contar esto desde la perspectiva psicológica, sociológica y filosófica de la vida y el suicidio. Estas son disciplinas que han estado atentas a qué es lo que pasa con la vida y el suicidio en los últimos 2 siglos prácticamente, y a nivel de sociología y filosofía son muchísimas las discusiones y los avances que se han dado al respecto. Algo también como interesante que surgió de allí era la minimización de que un suicidio pudiera ocurrir en la niñez y en la adolescencia,
para estos jóvenes decían que si lo mencionaban no era algo serio, era algo como un juego, porque supuestamente en estas edades no se tiene conciencia plena de la irreversibilidad del suicidio, pero lo que vemos es que aunque no se tenga esa conciencia, pues el suicidio está ocurriendo en nuestros niños. Bueno, la opción del suicidio ellos no lo pensaban como una realidad, solo se enteraban cuando ocurría o alguna persona conocida, la mayoría no lo habían considerado y de pronto decían, hay algunos casos en que las personas no tienen familia que los apoye o que tienen unas situaciones muy difíciles. Bueno, yo les puedo mandar algunas cosas que hemos trabajado de tutores de resiliencia y es fortalecerse personal de la institución, puede ser en el sector educativo o en el sector de salud, para trabajar con niños que estén en situación de vulnerabilidad. Las primeras características de la resiliencia, que son autoestima, autodeterminación, autoconocimiento, autovaloración, resolución de problemas, comunicación. Entonces, de estas características son algunas de ellas, son también del concepto que se conoce actualmente como habilidades para la vida. Ahí en el receso hablaba con algunas personas, ahora lo comparto con todos ustedes. Hay un programa que se ha desarrollado a nivel nacional, Colombia, en otros países también, que se llama Habilidades para la Vida. Hay una fundación que se llama Fe y Alegría, que ha diseñado los módulos para los jóvenes o los niños y para el educador, para que desarrollen las habilidades para la vida en el ambiente escolar. Continuamos con nuestras ponencias y es tiempo de recibir a la doctora Diana Beltrán, quien es médico cirujana, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como psiquiatra de la Clínica San Juan de Dios en La Ceja, Antioquia. Su ponencia, Depresión en niños y adolescentes. Bienvenida. Buenos días para todos. Estoy muy contenta de que me hayan hecho esta invitación. Porque bueno, yo trabajé en el Hospital San Rafael de Pasto durante 3 años. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de ese tema tan importante que es la depresión en niños y adolescentes. La importancia de este tema se da porque muchos trastornos mentales empiezan en la adolescencia y uno de ellos es la depresión, y lo que empieza en la adolescencia tiende a cronificarse. Entonces, es muy importante poder hacer detección temprana para poder evitar las complicaciones que ya nosotros tenemos que atender en los niveles como más avanzados, ¿no? La depresión es un trastorno del estado del ánimo en el cual se ven involucradas alteraciones en las emociones, en los pensamientos, en la conducta motora, y también pueden ocurrir síntomas físicos. Aparece ya con más firmeza, pues, como síntoma de la depresión, la tristeza, la apatía, la hiperactividad, la inquietud o si bien la hipoactividad, el letargo, como el enlentecimiento psicomotriz. Bueno, pregunta, ¿qué hacer cuando los abuelos son los responsables de los niños y no son conscientes del faltante en el niño y confían plenamente en el psicólogo, más que en su capacidad de manejo de la situación, con su apego? Padres indiferentes, porque uno sí ve que los abuelos están jugando un papel muy importante en la crianza hoy día de los niños, y los abuelos ya no deberían estar en eso, ¿no? Los abuelos tienen un papel muy importante en la familia, es como ser ese cómplice del juego, ¿cierto? Esa cuota de alcahuetería. El problema es que cuando la cuota es permanente, pues es bastante complicado. Yo pienso que eso es un problema social, ¿no? O sea, que los papás dejen el cuidado de los niños a los abuelos, pues será siempre un problema que impactará el desarrollo normal del niño. Ahí yo pienso que es muy importante trabajar con los abuelos y orientarlos en el cómo hacerlo, ¿no? Ese cómo hacer las cosas es muy importante. Les recordamos que el certificado de asistencia se le entregará al finalizar de la jornada en las mismas filas donde realizaron su registro. Damos entonces inicio a las conferencias de esta tarde y le damos la bienvenida al doctor Felipe Peña, quien es médico cirujano y actualmente es coordinador de la unidad de terapia electroconvulsiva del Hospital San Rafael de Pasto. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es más que interesante, es apasionante.
Vamos a hablar sobre la terapia electroconvulsiva y cómo sirve como tratamiento para el trastorno depresivo mayor. Entre otras cosas, quiero decir una vez que ya no sabe decir TECAR. Sabe TECAR de terapia electroconvulsiva bajo anestesia y relajación. Ya no sabe decir, toda la literatura ya da por sentado que debe hacerse bajo anestesia y relajación. La OMS a finales de los años 80, principios de los años 90, prohibió el uso de terapia electroconvulsiva sin anestesia. Vamos a ver brevemente cómo son los mecanismos de acción y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el cerebro de las personas a quienes se les aplica la terapia electroconvulsiva. Ya el tema central en sí, depresión y TEC, el estigma asociado con el tratamiento y algunas consideraciones bioéticas y económicas. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento médico protocolizado. Ya sabemos cómo se hace, qué beneficios tiene. Y siempre, como ya les había dicho, se hace bajo anestesia y relajación, con el fin de producir una convulsión, ¿cierto? Una convulsión que va a dar un funcionamiento netamente terapéutico a los pacientes. Por supuesto, como todo proceso tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, complicaciones y demás. Se considera pues que es seguro y efectivo. El tratamiento consiste en entregar un pulso ultra corto de energía de electricidad a través del cerebro. ¿Para qué? Para generar una convulsión. Dice, hay neurogénesis del hipocampo cuando se hace terapia antidepresiva con terapia electroconvulsiva. A través de la terapia electroconvulsiva en mayores de 60 años, que se hizo un estudio longitudinal apoyado por resonancia magnética, lo que se ve es que hay un crecimiento se ve un crecimiento neuronal de neuronas en centros específicos del cerebro. Fíjense que en azulito aquí en los núcleos de la base, antes de la terapia electroconvulsiva y después de la terapia electroconvulsiva, se nota crecimiento, se empieza a notar grosor, se engrosa el sistema nervioso, o sea que hay neurogénesis. Entonces otro mito que vamos tumbando, las neuronas sí se pueden regenerar. ¿En qué otra forma lo podemos utilizar la terapia electroconvulsiva cuando los pacientes están deprimidos? Cuando no responde o la medicación les sienta mal. Entonces toman los medicamentos, no responden. O se dan muchos medicamentos, me cae mal, me duele la cabeza, no los puedo tomar, tengo vómito, tengo diarrea, me sienta muy mal, no lo puedo hacer. Cuando tiene síntomas muy graves de depresión, incluyendo sintomatología psicótica. Psicosis, para que nos entendamos todos, digamos cuando las personas se alocan. Un término muy maluco, pero es para que nos entendamos. Entonces, cuando las personas se psicotizan es una situación supremamente grave, o sea, están tan tristes las personas que terminan alocándose de la tristeza. Es una situación gravísima. Entonces, les podemos dar terapia electroconvulsiva con muy buenos resultados. Continuamos entonces con la jornada de la tarde en este primer simposio. Damos la bienvenida también a la doctora Mari Serpa Pirela, psiquiatra acreditada como experta en hipnosis ericksoniana, psiquiatra forense y trastornos generalizados del desarrollo y trastornos del espectro autista, coordinadora de adicciones del Hospital Especializado San Juan de Dios de Quito, Ecuador. Bienvenida, doctora. Comentarles lo contenta que me siento de estar hoy aquí. Hemos venido un grupo de Quito muy entusiasmados por conocer el trabajo que se hace en el Hospital San Rafael. Indudablemente que el suicidio es uno de los actos humanos que es de más difícil elaboración. Es repentino, es inesperado. Eso creo que nos lo han dejado claros nuestros predecesores de los exponentes, que no es tan fácil predecirlo. Y una de las cosas que es importante también entender es que es un fenómeno que no es aceptado socialmente. Realmente afecta la estructura, el equilibrio y la dinámica de esa organización familiar. Pareciera que hay algunos escenarios en los que se empieza a hablar de esto, ¿no? Y hay películas muy interesantes que transmiten información sobre todo de lo que deja el suicida al morir y que se convierte muchas veces en la semilla que enquista el proceso de duelo complicado. La carta, que antes eran nomás cartas, ¿no? Ahora son videos, audios, notas de voz, películas, llamadas telefónicas, porque ahora hay muchas formas de comunicarse. Bueno, entonces hay aquí una pregunta. Cuando en la familia de suicida hay niños pequeños, ¿de qué forma se puede dar la noticia? ¿Existe alguna edad más propia para explicarle al niño la situación? No depende de la edad.
El niño tiene que enterarse de lo que pasó en el momento en el que pasó. Creo que estuvimos por ahí revisando la necesidad de no enmascarar, de no usar eufemismos, de no tapar la realidad. Para los niños es una experiencia importante empezar a conocer la muerte, pero con sinceridad, probablemente ese niño también va a poder manejar estas situaciones, el abandono, la tristeza, el duelo, el desapego, como algo de lo que él puede sobrevivir. Y continuamos con otra temática, tratar la depresión, conceptos y enfoques farmacológicos. Es la ponencia del doctor Alexi Vallejo, psiquiatra con maestría en epidemiología, profesor de la Universidad del Rosario, investigador del Grupo Cisne y subdirector científico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Bogotá. Primero los agradecimientos a la Orden Hospitalaria, al Hospital San Rafael, pero aprovechando toda esa diversidad de temas, yo me voy a centrar en los aspectos más mundanos del tratamiento de la depresión y voy a hablar sobre psicofarmacología, que es en parte mi área de expertise, ¿sí? Vamos a hablar entonces sobre depresión, un problema de salud pública. Las cifras nos dicen que es la primera causa de enfermedad mental en Colombia y la primera causa de discapacidad en Colombia, y las cifras también nos dicen que cuando una persona tiene depresión está multiplicado el riesgo de morir. Yo les voy a hablar muy brevemente acerca de algunos avances en neurobiología del estudio de depresión. Hasta hace algunos años pensábamos que la depresión daba por una baja de serotonina, de un neurotransmisor del cerebro que se depletaba, y tal vez eso tendría que ver con el síndrome. Hoy sabemos que hay un conjunto de neurotransmisores que está alterado. Está serotonina, glutamato, que es el focus en este momento de la investigación psiquiátrica, y vemos a través de diferentes ensayos clínicos cómo la manipulación de receptores de serotonina termina implicando la concentración y la actividad de glutamato. Es decir, usted presiona un botón de serotonina y sale por otro lado glutamato. Cuando uno estudia genética y depresión se dará cuenta que es dificilísimo, porque pues en la conducta habrán un sinnúmero de genes que uno no sabe cuáles son en todos los billones de codificaciones posibles del genoma humano. La biología nos dice que aquella persona que tenga depresión tendrá un riesgo aumentado de hacer diabetes, de ser obeso, de tener compromiso cognitivo y a su vez de tener problemas cardiovasculares. Ensayos con buprenorfina, samidorfan, que son antagonistas de los receptores opioides, escopolamina, que es un antagonista de los receptores muscarínicos, y rapastinel, que es un modulador alostérico. Esto básicamente se va al receptor de glutamato y interfiere de una manera más fisiológica la entrada de una molécula llamada glicina. Gracias. Continuamos entonces con la agenda preparada para esta tarde y damos la bienvenida a la doctora Clara Cecilia González, psicóloga especialista en derechos humanos y poblaciones vulnerables, 30 años de experiencia en aspectos de salud, viene desde la ciudad de Bogotá con su ponencia Papel de la familia frente a la depresión y el suicidio. Muy buenas tardes para todos y todas. Estoy muy contenta de regresar a la ciudad de Pasto. Las primeras gráficas son retomadas de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Esta pregunta es: ¿qué apoyo recibo cuando tiene problemas? Entonces vemos en los diferentes grupos de edad. A los 12 a 17 años el 8.9%, de los 18 a los 44 el 13.6%, de los 45 a 59 el 16.1% y mayores de 60 años el 22%. O sea, nunca reciben apoyo en caso que haya problemas. El 45% de la población en Colombia vive por debajo del umbral de pobreza. Que las personas vulnerables, más vulnerables son los niños, las personas adultas mayores, las personas con problemas y trastornos mentales y aquellas personas que se encuentran abandonados y en situación de calle. Vamos a hacer muchas acciones de promoción y prevención hacia la parte de las familias. Entonces, lo primero, debemos comenzar a establecer límites y a coger nuevamente las riendas del hogar. Muchas veces las familias hemos dejado las riendas del hogar a otras personas por nuestro trabajo, las hemos dejado a la parte de los adultos, a la parte de los abuelos, pero si la dejamos
la parte de la familia a cargo de los abuelos, debemos ser muy claros con los abuelos hasta dónde pueden ustedes y cuáles normas y condiciones están relacionados con mis hijos. Ofrezca a sus hijos un estilo de vida con lo que necesiten, no con lo que quieran. No tenga miedo a decir no. Reactive el tiempo al aire libre. ¿Cuánto tiempo, para que cada uno de nosotros pensemos, cuánto tiempo hace que no compartimos todos una mesa, un almuerzo, una actividad, un cumpleaños? Bastante tiempo. Damos la bienvenida en esta tarde a la doctora Catherine Parra, psiquiatra especialista en Derecho Médico, subdirectora médica de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Bogotá. Su ponencia, Aspectos legales en el abordaje del suicidio. Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que los felicito porque ha sido un auditorio increíblemente juicioso. Lo siguiente que les voy a decir es que los aspectos legales, y cuando hablamos de leyes y reglamentaciones, todo el mundo dice a las 4 o 5 de la tarde esto va a ser un ladrillo. Entonces la primera parte es hablar de depresión y de suicidio. Seguro que esto ya lo tienen más o menos claro. Y lo primero es decir que depresión no es lo que oyen en la calle. No es pon de tu parte que eso se te va a quitar. Es que tú no tienes berraquera. Es que eso se pasa. Aquí estamos hablando de enfermedad, de una enfermedad tan grave que puede ser mortal por muchas situaciones. Estas son estadísticas de España, donde ustedes ven que de 1992 al 2007 aumentan exponencialmente, y para Colombia es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría que estamos aquí recordamos que en 1991 cambió la Constitución de Colombia. Porque a partir de 1991 la salud es una obligación del Estado. Muchas veces pensamos que la relación médico-paciente es como un contrato entre dos personas. Terminamos nuestro contrato, rompimos relación comercial y se nos acabó la relación médico-paciente. Aquí hablar del tercero, hablar de ese paciente por fuera de la relación, imagínate que es que uy, fulano, ¿lo has conocido? No, terrible. Yo por eso dije que ya no es mi paciente, menos mal. ¿Qué sigue? Y cada uno se va a identificar en el muñequito. ¿Quién es responsable? ¿De qué? Y entonces están los médicos, están las enfermeras auxiliares de enfermería, están las instituciones, está la EPS, está la familia. ¿Existe alguna red de apoyo contra el acoso escolar? Una cosa es empoderarlo, y yo creo que hay que comenzar a fortalecer las instituciones, y de hecho lo dice el modelo de atención en salud, y es que hay un entorno comunitario y hay un entorno de educación. Tenemos que fortalecer. Lo segundo que le he dicho a los muchachos cuando estamos en estos talleres es que ellos son los primeros indicados en fortalecer y en identificar su red. ¿Y cuál es mi segundo apoyo? Busco familias. Si esa red la segunda red para Bogotá es la línea 106, que es la del distrito antisuicidio, y la tercera red es las instituciones de salud, que ellos pueden saber que pueden pedir ayuda en cualquier momento. A continuación, para hablar de dilemas éticos de la atención del paciente suicida, se dirige a ustedes el doctor Carlos Sarmiento, psiquiatra del Hospital Especializado San Juan de Dios de Quito, Ecuador. Tiene una maestría en bioética de la Universidad del Bosque, es miembro del Comité de Bioética, Ética Asistencial y de la Investigación, expresidente del Comité de Bioética de la provincia colombiana de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. También el doctor Carlos Sarmiento es hermano escolástico de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Bueno, buenas tardes. Yo tengo un deber, como decía la doctora Catherine, pues a propósito, su charla estuvo muy entretenida. Esta sí es un ladrillo, les advierto. Quiero hacer una salvedad. Voy a hablarles no desde mi postura como religioso católico, voy a hablarles más desde estos temas de bioética que tanto generan inquietud. Quiero hablarles de otro tema diferente, ¿sí? De otro tipo de suicidio. ¿Será que sí hay otro tipo de suicidio? Recuerden,
Cuando estamos hablando de bioética, nos estamos situando en el plano del paciente, de la persona que está sufriendo. Es diferente el significado de la muerte para la persona que está deprimida, que está sintiendo que no hay energía, que no hay forma de afrontar la vida, que hay un sufrimiento emocional, ¿sí? Básicamente, que no hay nada más. Y es muy distinto, ¿sí?, la idea de morirse de ciertas personas que nunca uno comprueba que tiene una enfermedad mental de base, pero sí tienen claro que quieren morirse. Hay grupos de personas que, con ciertas características, que piden al sistema de salud que termine con su vida. ¿Por qué? Porque están viviendo una situación muy compleja, ¿sí?, y voluntariamente expresan esa decisión, ¿sí?, de terminar con su vida. Entonces, miren que hay otras opciones de afrontar la muerte, por ejemplo esta, ¿sí?, o esto. Cuando una persona decide, yo no quiero comer más, y uno mismo dice, oiga, pero esta persona qué raro, no quiere dejarse ayudar. El suicidio no es, lo importante del suicidio no es ni cómo lo hace ni dónde lo hace, sino la razón por la que lo hace. Lo mismo que esto, pues sí es muy discutible por pactos de amor. El autor habla de factores de irracionalidad en el suicidio, cuando contemplamos una alteración mental grande, clara en el paciente, cuando la conducta es muy extraña, o sea, no hay precipitantes. ¿Cómo así precipitantes? La enfermedad crónica, dolorosa, la situación difícil del paciente. Si hay muchos mecanismos inconscientes implicados, ya uno piensa que esa ideación suicida no es racional, pero yo pondría eso en una postura relativa, en una posición relativa. Recuerden por favor retirar su certificado en las mesas que están en el hall. Muchísimas gracias por su asistencia, su participación y hasta una nueva oportunidad. Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad.